Estamos ya conectados con Fernando Vélez Moro. Él ha sido secretario general de la OMPE para hablar sobre los aportes de campaña. ¿Qué tipo de fiscalización hace la OMPE, que ha solicitado información sobre la campaña electoral 2021 a Perú Libre, al partido? Entendemos que estos aportes de Henry Shimabukuro, que ahora los hace públicos y conocidos, no están en los reportes de ingresos y gastos del partido. Señor Vélez Moro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela, con todo gusto. A ver, ¿cuál es el control? ¿Hace control concurrente la OMPE sobre los ingresos y gastos de campaña de los partidos o simplemente actúa como que de buena fe y recibe la declaración de ingresos y egresos al finalizar la campaña? Creo que has tocado el punto medular de todo esto, porque si bien nosotros recordamos, digamos, las actuaciones estatales, siempre se cuestionaba la Contraloría General de la República, que, digamos, siempre actuaba de manera posterior. Y por eso ya hace algunos años se inició, ¿no? Se modificó la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de las Competencias de la Contraloría para que esto se pueda hacer de manera concurrente y no tener que estar limpiando los platos rotos, que es lo que está ocurriendo en el presente momento, ¿no? Como bien has señalado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales no realiza un control concurrente, sino siempre un control posterior. ¿Por qué? Porque lo que señala la Ley de Organizaciones Políticas es que son los responsables de las campañas electorales, entiéndase, los tesoreros. Y para los casos de los candidatos al Congreso, los propios candidatos, quienes deben de informar tanto a la mitad de la campaña como hacia el final de la misma, cuáles han sido los aportes que han recibido y cuáles han sido los gastos en los que han incurrido. Entonces, a la pregunta es, ¿se realiza siempre un control posterior? Y en este caso concreto, asistimos a un hecho que es de vital importancia, porque estamos hablando de la campaña del año 2021. Y en la campaña del año 2021, todos los partidos políticos ya brindaron, al término de la misma, ya brindaron su propio informe o su propio reporte. Y entonces, 2 años después, porque estamos en marzo del 2023, aparecen públicamente indicios de lo que constituirían aportes que evidentemente no han sido informados, no han sido reportados por el partido político cuando tuvo la obligación de efectuar estos reportes de estos ingresos para la campaña de la señora Dina Boluarte. Entonces aquí nos encontramos ante el hecho, como bien señalas, de un control posterior que a la luz de la experiencia está resultando insuficiente porque es por la prensa o es por actuación del Ministerio Público, porque entendemos que el señor Shimabukuro ha efectuado estas declaraciones en el marco de un proceso penal por otros tipos de delitos. Ha venido saliendo esta información, lo que demuestra que en su momento el partido Perú Libre no informó debidamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales en esta verificación, en este control posterior. Ok, aquí se abren dos escenarios. Uno sobre las responsabilidades administrativas y penales que pudieran recaer sobre quiénes y si alcanzan y a quiénes, ¿no? A quiénes alcanzan y se alcanzan a los candidatos, porque la señora Boluarte, la presidenta, dice, por mis manos no pasaba el dinero, o sea, quien debe responder en todo caso es el tesorero, el responsable del partido. O sea, y no era mi campaña, era la campaña de la plancha presidencial, ella es parte de la campaña, eso por un lado. Y por el otro, el origen del dinero, ese es el otro escenario, porque ya para esta campaña presidencial, la última, estaba vigente la ley en la que se criminaliza, ¿no es cierto? No se criminaliza, pero sí tiene se tiene que demostrar la licitud del dinero que se aporta en campaña, ¿correcto? Sí, aquí lo que ocurre es la modificación del año 2019 de la Ley de Organizaciones Políticas. Digamos, sobre la base de la experiencia de los casos Odebrecht, en realidad lo que estableció la ley, la modificatoria de la Ley 28094, la Ley de Organizaciones Políticas, es que ninguna persona jurídica de derecho público o de derecho privado con fines de lucro, véase, sociedades anónimas, empresas en general en nuestro sistema, no pueden aportar
a las organizaciones políticas. Entonces, no estamos hablando aquí ni siquiera del origen lícito de los fondos que pudieran aportar. Ninguna empresa en el país puede realizar aportes, al margen de si esto, como en el caso Odebrecht, proviene de un delito previo de lavado de activos, de corrupción, etcétera. No, ninguna empresa en el país puede realizar aportes, solamente las personas naturales o las personas jurídicas sin fines de lucro extranjeras. Estamos hablando de partidos internacionales que quieren apoyar en actos relacionados simplemente a la capacitación, a la difusión de la ideología, etcétera. Pero lo que queda claro y lo importante para este caso es que las empresas no pueden realizar aportes. Correcto. Y entonces la ilicitud aquí se origina por el hecho de que son las empresas, como demuestran las facturas, los vouchers, son las empresas del señor Shimabukuro quienes han sufragado los gastos de campaña. Y en esta parte sí tiene razón la señora Dina Boluarte, son gastos de campaña del partido. ¿Por qué? Porque como ella no es una candidata o no ha sido una candidata al Congreso, el responsable de la captación de aportes y los gastos de campaña de la plancha presidencial es el tesorero de la organización política. Entonces, en esa parte sí le asiste razón al momento de decir los gastos de campaña son de responsabilidad del partido político. Por eso es que la OMPE lo que está haciendo en este momento es cotejar información, pedir información a cada uno de los mencionados, señor Shimabukuro, la señora Marisa Sánchez, etcétera, pero va a tener que contrastar esa información que le den con la información documental que pueda recabar de estas entidades privadas que han prestado estos servicios, las aerolíneas, los hoteles, en el voucher, por ejemplo, o en la factura que se acaba de mostrar en cámaras, para verificar cuáles han sido esos gastos que efectivamente se corresponden a los aportes que las empresas del señor Shimabukuro habrían brindado al partido. Pero esto estamos hablando de la responsabilidad administrativa electoral, en donde el responsable es el partido. Pero ya en el ámbito penal, como sabemos, la responsabilidad es individual, es personal. Entonces, aquí el panorama es más complicado para la presidenta Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque aun cuando ella pudiera señalar que el responsable del manejo de los fondos es el partido, que ella nunca tuvo manejo de esos fondos, también es cierto que el artículo 359A del Código Penal hace referencia a las personas que realizan el aporte, es decir, el empresario, las personas que reciben el aporte, las personas que manejan el aporte, las personas que tienen la posibilidad de conocer. En este caso, ella es la beneficiaria directa de la utilización de esos aportes. Entonces, aquí ya es más complicado. ¿Por qué? Porque el proceso penal se dirige contra las personas, no como el procedimiento administrativo sancionador en la OMPE que se dirige contra la organización política. Y aquí sí la señora Dina Boluarte va a tener que responder sobre el conocimiento que tenía o no de los aportes del señor Shimabukuro y de los gastos que se efectuaban respecto de esos aportes. Y hemos visto, por ejemplo, el día de ayer que el señor Shimabukuro afirma tener audios, afirma tener comunicaciones individuales, personales de la presidenta en la que sostiene agradecimiento por haber sufragado este gasto, por haber sufragado este viaje, por haber sufragado o por haber costeado esta alimentación, etc. Entonces, aquí el panorama se le complica para la persona de la presidenta en el ámbito penal. Y por eso es que ayer mismo el Ministerio Público ha comunicado la apertura de una investigación por delito de lavado de activos, porque estamos hablando de ingentes cantidades de dinero que el señor Shimabukuro tendría que demostrar cómo es que sus empresas pueden efectuar ese gasto tan grande de alrededor, según algunos estimados, de 800.000 soles, pero también contra la propia presidenta Dina Boluarte, porque se trata de saber el grado de participación en el delito previsto en el artículo 359, que es financiamiento prohibido a organizaciones políticas. Exacta, eso es, financiamiento prohibido. Y ahí sí ahí no solamente es el partido, sino también la beneficiaria. Exactamente, porque todas las personas que han sido partícipes o coautoras de este delito, no olvidemos que la norma habla de aquel que aporta, aquel que recibe, conociendo, digamos, que es fuente prohibida. Como ya hemos señalado, la ley establece que las empresas no pueden aportar. Entonces, si la señora... presidenta... Ahí partimos, ¿no es cierto? Para ordenarlo entonces. Es fuente prohibida,
a partir de la modificación de la ley en el 2019, es fuente prohibida porque la empresa de Henry Shimabukuro estaba prohibida por ley de aportar. Y sin embargo, ahí están las facturas, que son sus empresas, las que hacen este financiamiento. Y el otro tema es verificar si el origen es lícito o ilícito de este dinero de este aporte de dinero que hacen las empresas de Shimabukuro. Entonces, ¿cómo la alcanzaría finalmente a Dina Boluarte? En el escenario que Henry Shimabukuro tenga cómo demostrar que el origen es lícito. Y en el otro escenario, que está por encima de todo, de que ya quebrantaron la ley porque estaba prohibido de financiar así el dinero sea de origen lícito. ¿Cómo la alcanza Dina Boluarte? Claro, estaríamos hablando en todo caso de dos delitos, ¿no? Ajá. El delito, y son delitos autónomos, el delito autónomo de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, ¿no? La alcanzaría desde el momento en que ella tendría conocimiento de que las empresas del señor Shimabukuro, al margen del origen del dinero del señor Shimabukuro, Claro. empresas del señor Shimabukuro están costeando parte de la campaña del partido en la que ella ha sido la beneficiaria directa porque han supuesto los traslados, los viajes, etcétera, de ella. Eso es el grado en el que está más comprometida porque se relaciona directamente con el gasto en la campaña. Si el origen del dinero de las empresas del señor Shimabukuro tiene un origen ilícito o es parte de un mecanismo de lavado de activos, que es lo mismo que blanqueo de capitales, que tuviera un origen ilícito escondiendo algún delito anterior, eso le alcanzaría solo en la medida que ella supiera el carácter ilícito o presuponiera el carácter ilícito de esos fondos del señor Shimabukuro. Por eso decía, son dos delitos autónomos, ¿no? Primero hay que determinar si el origen del dinero del señor Shimabukuro es un origen ilícito vinculado a otra actividad delictiva, y si esto es conocido por ella, digamos, por el entorno de la presidenta, podría alcanzarlo. Pero digamos que no conoce, digamos, en el mejor de los escenarios para ella y bueno, para la institución también de la presidencia de la República, que no supiera o que no sean ilícitos, porque tampoco tendríamos por qué presumir que esos fondos del señor Shimabukuro han sido obtenidos ilícitamente. La ilicitud ya en el segundo delito vendría por el hecho de que las empresas no pueden aportar a campañas. Y ella sí tiene conocimiento, en la medida que las afirmaciones del señor Shimabukuro resultaran ciertas, si es que así lo son, sí tenía conocimiento de que sus empresas estaban sufragando los costos de campaña del Partido Perú Libre y que ella era la beneficiaria, el objeto directo de esos gastos porque son sus desplazamientos, sus traslados, etc. Y estamos hablando en este caso que digamos podría ser el más sólido, de una condena de ¿cuántos años? De 2 a 5 años. Ajá. De 2 a 5 años prevé el 359A del Código Penal. No es suficiente con que la presidenta se escude en el argumento de que ella no manejaba los fondos de campaña, se encargaba, pero si hay fotografías, si Henry Shimabukuro estaba en el entorno cercano de la campaña, digamos, del presidente y el vicepresidente, y hay fotografías, y si hay audios, se desbarata un poco esa versión de la señora Boluarte, ¿no? Claro, por eso decíamos que este aspecto penal del delito de financiamiento prohibido es el aspecto más delicado para ella, porque si es que resultara ser cierto, los audios que afirma tener el señor Shimabukuro se desbarataría, como tú dices, su posición de ella, en la que señala que no lo conocía y que ella no tuvo ningún conocimiento de los gastos que efectuaba la representante del partido, que sería la señora Maritza Sánchez. Correcto. Esclarecedor esta conversación, doctor Vélez Moro. Le agradezco mucho habernos atendido. Gracias, Pamela. Buenas tardes. Hasta luego.